Práctica 5. Objetivos. 1. Reconocer el tipo de enlace de cada elemento o compuesto desde su estado de agregación, puro o acuoso, determinando su punto de fusión, solubilidad en agua y en tetracloruro de carbono. 2. Analizar el estado de agregación y las características de las sustancias a temperatura ambiente. 3. Diferenciar los enlaces químicos de cada elemento. Fundamento teórico. Ser capaz de identificar en cada elemento las propiedades para determinar si estos tienen un punto de fusión, solubilidad, electricidad, forma y tamaño para entonces definir qué tipo de enlace presenta sus moléculas. Los enlaces iónicos presentan un punto de fusión mayor de 350 grados centígrados, una solubilidad positiva en un disolvente polar y una negativa en un disolvente no polar. En la conductividad se presenta negativo en un estado sólido y positivo en una solución acuosa o si se encuentra fundido el material o elemento en el que trabajamos y normalmente su estado de agregación es sólido. El enlace covalente tiene un punto de fusión menor a 350 grados centígrados, su solubilidad se da entre un enlace covalente polar con otro polar o uno no polar con otro igual. Su conductividad está presente salvo en los ácidos y bases orgánicos que se disocian en agua y su estado de agregación son sólidos, líquidos y gaseosos. Observaciones práctica 5. Esta práctica fue muy interesante porque se pudo observar el comportamiento de algunos compuestos en cuanto a solubilidad en distintos disolventes, conductividad, en estado sólido y en disolución acuosa, y analizamos el punto de fusión y ebullición. Con los distintos materiales que se nos proporcionaron, medimos la conductividad como el bicarbonato de sodio y sustancias acuosas obteniendo distintos valores. Posteriormente calentamos un tubo capilar hasta cerrar uno de sus extremos para poder colocar el bicarbonato sólido y observar si se fundía a determinada temperatura, aunque en algunos no se llevó a cabo este proceso puesto que se necesitaba mayor temperatura. Resultados práctica 5. Con las pruebas y observaciones realizadas durante la práctica acerca del aspecto físico, estado de agregación, conductividad, solubilidad, puntos de ebullición y de fusión de diferentes reactivos, pudimos determinar el tipo de enlace que presentan. A continuación se presenta una tabla con la información recabada y nuestras conclusiones. Conclusiones, práctica 5. En esta práctica aprendimos a identificar los tipos de enlaces que hay, a poder diferenciar dependiendo de las características en la solución, ya que es iónico cuando conduce la electricidad y covalente cuando no conduce la corriente eléctrica. Después de haber realizado la práctica podemos llegar a la conclusión de que las soluciones de sustancias pueden disolverse siempre que tengan el mismo tipo de enlace químico o igual fuerza intermolecular de atracción. Por el contrario, no son solubles o tienen la libertad de unirse con otras sustancias que no sea el mismo tipo de enlace y fuerza antes mencionado. En esta práctica número 5 nosotras aprendimos que debemos de trabajar con una mínima cantidad de reactivo, así como aprender a identificar el tipo de enlaces como el enlace iónico, que es donde uno o más electrones de un átomo son retirados y se unen a otro átomo, dando iones positivos y negativos entre sí. Los enlaces covalentes son aquellos en el que uno o más pares de electrones son compartidos por dos átomos. Los enlaces covalentes polares cuentan con moléculas en las que no coincide el centro de distribución de cargas positivas y negativas, como el agua. Y los enlaces covalentes no polares son los que tienen a que en su centro se junten la distribución de los electrones positivos y negativos, y aprendimos a utilizar el multímetro para determinar la conductividad eléctrica en los metales. Objetivos. 1. Identificar qué elementos son metales y no metales a partir de los experimentos donde añadimos un reactivo y observamos los cambios físicos y químicos. 2. Concientizarnos de la importancia que tiene ahorrar reactivos en cada práctica y disminuir su uso. Y 3. Analizar de cada elemento el color, el brillo, estado de agregación y conductividad eléctrica que se presentan en las reacciones tales como el ácido clorhídrico, el sulfato de cobre y el agua, así como conocer la oxidación rápida en esta y el calor que emana de cada sustancia. Marco teórico. Para llevar a cabo esta práctica, tuvimos que identificar qué elementos eran metales y no metales a partir de sus propiedades físicas y químicas.
Entre los no metales están el sodio, oxígeno, hidrógeno y azufre, y en los metales se encuentran el yodo, carbono, magnesio, aluminio, cobre, hierro y zinc, así como identificar de cada uno el punto de fusión, brillo, conducción eléctrica, que ésta solo se presenta en los metales por su combinación de iones negativos, y finalmente su punto de ebullición. Observaciones prácticas 6. En esta práctica trabajamos con distintos reactivos para determinar sus propiedades físicas. Se observó la apariencia de cada elemento. Posteriormente, en las pruebas de conductividad colocamos cada una de las muestras sobre un portaobjetos y utilizamos un voltímetro para hacer las mediciones con las puntas del voltímetro. Nos ayuda a determinar si se conduce o no la corriente. Resultados práctica 6. En esta práctica observamos algunas propiedades físicas de algunos elementos de la tabla periódica, como el color y brillo, conductividad eléctrica y la manera en la que reaccionan con diferentes compuestos como el ácido clorhídrico y la fenolftaleína, para determinar si el elemento se trata de un metal, un no metal o un metaloide. Resultados práctica 6, parte 2. Los elementos que demostraron ser metales son el zinc, el magnesio, el hierro, el cobre, el aluminio y el sodio. Resultados práctica 6, parte 3. Los elementos que resultaron ser no metales fueron el carbono, el yodo y el azufre. Conclusión práctica 6. Comprendimos que no es el mismo comportamiento la oxidación de un metal con un no metal, ya que con el de un metal se obtendrá un sólido y con el de un no metal se obtendrá un líquido, sólido o gaseoso. Conocimos los colores y las texturas de algunos elementos y aprendimos a identificarlos más fácilmente. También notamos cómo reaccionaron estos metales y no metales con el calor y el ácido clorhídrico. Le aguanto 3. Práctica número 6. En esta práctica aprendimos que los metales son conductores de calor y electricidad, además de maleables, así como que todos los óxidos metálicos son sólidos iónicos básicos. También aprendimos a diferenciar las propiedades específicas de los metales y los no metales mediante un método empírico, y también sus reacciones con el agua y el ácido clorhídrico, y lo que sucede químicamente detrás de aquello que se puede observar al hacer las mezclas. También observamos que la mayor parte de los elementos son óxidos no metálicos, que son sustancias que tienden a reaccionar en la reacción rápida gracias a que lo observamos en el agua oxigenada. Finalmente, observamos que los metales muestran un color más brillante y los no metales son opacos. Sin embargo, todos forman cationes en una solución acuosa. Práctica 7. Objetivos. Conocer cómo las sustancias como el azúcar y la sal son parecidas físicamente pero muy distintas en su estructura química y enlaces. 2. Entender cómo se lleva a cabo el método de separación llamado cristalización. Y 3. Comprender las características físicas de diversos cristales y reactivos. Marco teórico. Conocer cómo los elementos y reactivos como el zinc, la limadura de hierro, el sulfato de cobre y otros reaccionan ante el método de cristalización, el cual se basa en la eliminación de calor latente o entalpía de fusión, por lo que además de ser uno de los métodos más puros, da como resultado sólidos cristalizados que tienen menor nivel energético entre los tres estados físicos de la materia, debido a que disminuye su entropía. Además de identificar cómo la mezcla saturada de azúcar con agua reacciona durante 7 días con un pedazo de alambre sumergido. Observaciones prácticas 7. Se observó la formación de distintos cristales mediante la mezcla de nitrato de potasio y sílice en agua caliente. Posteriormente, en un portaobjetos colocamos limadura de hierro y agregamos 3 gotas de sulfato de cobre para observar en el microscopio la formación de cristales. Realizamos lo mismo con un alambre de cobre y granilla de zinc. Fue muy interesante poder percibir la reacción que se generó en cada uno y los cristales que se formaron. Los cristales se producen por diversos métodos que van desde soluciones muy calientes y concentradas. Resultados práctica 7. Al agregar sulfato de cobre al hierro, el hierro tomó el lugar del cobre formando cristales de color cuproso. Al añadir nitrato de plomo al zinc, el zinc sustituyó al plomo formando cristales de color negro. Y
Al mezclar nitrato de plata al cobre, el cobre tomó el lugar de la plata formando cristales de color negro y cuproso. Conclusión, práctica 7. En esta práctica aprendimos que la forma de cristalización o de purificación es a través de la fundición del sólido. El líquido que obtenemos en el proceso cristaliza en primer lugar el sólido en estado puro, lo que hace que se enriquezca. Después cristaliza la fase líquida. Este proceso se conoce como enfriamiento selectivo de una solución previa fundida. Aprendimos que una de las partes más importantes del proceso de cristalización es el crecimiento de los cristales. Las formas de los diferentes tamaños que adquieran los cristales se deben a distintas condiciones, como por ejemplo el disolvente que se use o la concentración utilizada de los diferentes compuestos. Los cristales crecen formando capas o moléculas en torno a un cristal inicial. Práctica número 7. Esta práctica fue muy interesante porque aprendimos a observar las reacciones de distintos elementos, apreciando los cristales que se forman mediante la eliminación de calor latente. Pero solo se pueden apreciar la formación de cristales en mínimas cantidades y no se necesita gran cantidad de reactivo porque esto sucede con el tiempo, para la disminución de la temperatura denominada entropía. Estos cristales se producen por diversos métodos, como soluciones muy calientes y concentradas que se dejan reposar, o al mezclar dos sustancias y observar su reacción en el microscopio. Y conocimos que las sustancias como la sal y el azúcar forman cristales más grandes y por su orden en la estructura interna, además de que observamos que en otras sustancias como la plata se formaron cristales más pequeños y con colores más oscuros.